Con manos temblorosas y ojos que reflejaban un hambre más profunda que la física, el pequeño niño se acercó a la anciana solitaria y susurró: «Puedo ver a su esposo muerto parado detrás de usted, y tiene un mensaje que ha esperado 5 años para entregarle». Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El otoño había pintado las calles de dorado y carmesí, pero para doña Carmen, los colores habían perdido su magia hace tiempo. A sus 78 años, la soledad era su única compañía constante. Como cada jueves, se había arreglado con esmero. Su vestido beige, el cardigan color café que le había regalado su difunto esposo y su cabello blanco recogido en un moño impecable para su almuerzo en la cafetería a la esquina. «Lo mismo de siempre, doña Carmen», sonrió Lucía, la mesera que la atendía desde hacía 5 años. No era una pregunta. «Gracias, querida», respondió Carmen acomodándose en su silla favorita, la que daba a la calle donde podía observar el mundo pasar, mientras ella permanecía inmóvil, como un cuadro olvidado en la pared de un museo que nadie visita. El café humeante y la ensalada mixta con pollo llegaron puntuales. Carmen desenvolvió con delicadeza los cubiertos de la servilleta de tela y comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado, extendiendo el ritual lo más posible. Al fin y al cabo, ¿qué más tenía que hacer? Su casa vacía la esperaba, con fotografías que solo servían para recordarle todo lo que había perdido. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, no más de 6 años, parado en la acera frente a ella. Llevaba unos pantalones marrones demasiado cortos, zapatillas gastadas y una sudadera azul que había visto mejores días. En sus brazos sostenía un oso de peluche descolorido, su único tesoro aparente. Sus rizos castaños enmarcaban un rostro que había conocido demasiadas dificultades para su corta edad. Lo que más impactó a Carmen fueron sus ojos. Grandes, marrones y profundamente tristes, pero con una chispa de determinación que parecía fuera de lugar en alguien tan pequeño. El niño no pedía limosna como otros. Simplemente se quedó allí, mirándola fijamente, como si pudiera ver a través de su fachada de normalidad hasta el vacío que Carmen llevaba dentro. «¿Te has perdido, pequeño?», preguntó ella finalmente, incómoda ante aquella mirada tan penetrante. El niño negó con la cabeza. «¿Dónde está tu madre?». Un encogimiento de hombros fue toda su respuesta. Carmen suspiró. Debería llamar a la policía o a servicios sociales. Un niño tan pequeño no debería estar solo en la calle. Pero algo en su mirada la detuvo. «¿Tienes hambre?», preguntó. Esta vez, un leve asentimiento. «Ven, siéntate conmigo», dijo, señalando la silla vacía frente a ella. El niño dudó un momento, apretando su oso contra el pecho, pero finalmente se acercó y trepó a la silla con cierta dificultad. «¿Cómo te llamas?». «Mateo», respondió con voz apenas audible. «Yo soy Carmen. Espera un momento». Carmen llamó a Lucía y pidió un chocolate caliente y un sándwich de jamón y queso. Cuando la mesera se alejó, se volvió hacia el pequeño. «¿Dónde vives, Mateo?». «Cerca», fue su escueta respuesta. «¿Con quién vives?». «Con mi abuela, a veces». Carmen frunció el ceño. «¿A veces?». «Cuando no está enferma, ahora está en el hospital». El corazón de Carmen se encogió. «¿Y tu mamá y tu papá?». «Mamá trabaja lejos. Papá se fue cuando yo era bebé». Lucía regresó con el chocolate y el sándwich. Los ojos de Mateo se iluminaron, pero no tocó la comida. «Adelante, es para ti», le animó Carmen. El niño tomó el sándwich con manos temblorosas y dio un mordisco pequeño, como si temiera que se lo fueran a quitar. Luego bebió un sorbo de chocolate, dejando un bigote marrón sobre su labio superior. «¿Mejor?».
preguntó Carmen cuando Mateo había devorado la mitad del sándwich. Él asintió. ¿Debería llamar a alguien para que te ayude a encontrar a tu abuela o...? No, interrumpió Mateo con una vehemencia sorprendente. Por favor, no. La trabajadora social dijo que si abuela no puede cuidarme, me llevarán lejos. Carmen se mordió el labio. La situación era complicada, pero no podía simplemente ignorar a un niño en problemas. Tengo un secreto, dijo Mateo de repente. Si le cuento mi secreto, ¿promete no llamar a nadie? Carmen sonrió ante la ingenuidad infantil. No puedo prometerte eso, Mateo. Tengo que asegurarme de que estés bien. Por favor, insistió él. Es importante. Después puede decidir. Había algo en su tono, una madurez impropia, que hizo que Carmen asintiera lentamente. De acuerdo. Cuéntame tu secreto. Mateo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba, y se inclinó sobre la mesa. «Puedo ver ángeles», susurró. Carmen tuvo que contenerse para no sonreír. Claro, un niño con imaginación. ¿Ángeles? ¿Como los de las iglesias, con alas? No todos tienen alas, explicó Mateo con seriedad. Algunos se ven como personas normales. Ya veo, respondió Carmen, decidiendo seguirle la corriente. ¿Y dónde ves estos ángeles? En todas partes. Hay uno ahora, parado detrás de usted. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. La convicción en la voz del niño era perturbadora. ¿Y qué hace este ángel? La mira. Está triste porque usted está triste. Carmen se quedó sin palabras. La idea de que su dolor fuera tan evidente, incluso para la imaginación de un niño, la desarmó. Le puso la mano en el hombro cuando usted llegó, continuó Mateo, masticando su sándwich. Tiene el pelo gris como usted y usa un traje marrón. Dice que se llama Rafael. El sándwich que Carmen sostenía cayó sobre el plato. Rafael, su esposo, quien había muerto hace exactamente 5 años, un jueves de otoño, vistiendo su traje marrón favorito. ¿Qué más dice?, preguntó con voz trémula. Mateo ladeó la cabeza, como escuchando algo que Carmen no podía oír. Dice que las rosas siguen floreciendo en el jardín, aunque usted ya no las cuide, y que el dolor es como el invierno, parece eterno, pero siempre termina. Las rosas. Rafael había plantado un jardín de rosas para ella. Después de su muerte, Carmen no pudo volver a cuidarlas. Era una frase que él solía decir cuando ella atravesaba momentos difíciles. El dolor es como el invierno. Eso no es posible, susurró Carmen, sintiendo que el aire le faltaba. No puedes saber esas cosas. Mateo se encogió de hombros. No las sé. Él me las está diciendo. ¿Por qué? La pregunta salió casi como un sollozo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque estoy solo y tengo hambre, respondió Mateo con desconcertante honestidad. Y porque él me pidió que lo hiciera. Dice que ya es hora de que usted deje de almorzar sola. Carmen miró alrededor, a la cafetería familiar donde había estado viniendo religiosamente cada jueves desde la muerte de Rafael, siempre a la misma hora, siempre la misma mesa, siempre el mismo pedido. Una rutina que se había convertido en una prisión autoimpuesta. También dice, continuó Mateo, bajando la voz, que no fue su culpa, lo del accidente, que usted no podía saber que la tormenta sería tan fuerte y que él debió escucharla cuando le pidió que no saliera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. El accidente, la discusión, las últimas palabras ásperas intercambiadas, la culpa que la había devorado desde entonces. Mateo, susurró, ¿cómo sabes todo esto? El niño tomó un sorbo de su chocolate y sonrió, una sonrisa inocente que contrastaba con la profundidad de sus palabras. Ya se lo dije, veo ángeles, y ellos me cuentan cosas. Carmen se secó las lágrimas con la servilleta,
consciente de que Lucía y los pocos clientes de la cafetería la miraban con curiosidad. No podía explicarles que un niño de 6 años acababa de desarmar toda la fortaleza emocional que había construido durante 5 años. «Mateo», dijo finalmente, controlando el temblor en su voz, «¿me dirías dónde está tu abuela exactamente? ¿En qué hospital?» El niño dio el último mordisco a su sándwich y tomó otro sorbo de chocolate. «En el Hospital San Juan. Tiene algo mal en los pulmones. Tose mucho». «¿Y quién te cuida mientras ella está internada?» Mateo bajó la mirada, abrazando con más fuerza su oso de peluche. «Nadie. La vecina me da comida a veces, pero ahora se fue a visitar a su hija. Me quedé en casa solo, pero se acabó todo y tenía hambre». Carmen sintió que su corazón se partía un poco más. Un niño tan pequeño, abandonado a su suerte. «¿Sabes dónde vives? ¿La dirección?» «Calle Álamo, número 24», recitó Mateo. «El edificio amarillo con la puerta rota». Carmen conocía la zona. Era uno de los barrios más pobres de la ciudad, a unos 20 minutos caminando desde la cafetería. «Escúchame, Mateo, vamos a hacer algo», dijo Carmen, tomando una decisión repentina. «Te llevaré a ver a tu abuela, ¿de acuerdo? Y luego veremos qué podemos hacer». Los ojos del niño se iluminaron por un momento, pero enseguida volvió la preocupación. ¿Llamará a los servicios sociales? Carmen suspiró. No podía mentirle. «No lo sé, cariño. Primero necesito entender mejor la situación. Pero te prometo que no permitiré que te hagan daño o te lleven lejos si puedo evitarlo». Esto pareció tranquilizar un poco a Mateo. Carmen llamó a Lucía para pagar la cuenta. «¿Todo bien, doña Carmen?», preguntó la mesera mirando al niño con curiosidad. «Sí, querida, este es Mateo, un amigo. Su abuela está enferma y voy a ayudarle». Lucía sonrió, pero Carmen notó la preocupación en sus ojos. Seguramente pensaba que la anciana había perdido la cabeza, llevándose a un niño desconocido. Carmen dejó una propina generosa y tomó su bolso. «Vamos, Mateo». El niño bajó de la silla y, para sorpresa de Carmen, le tendió su pequeña mano. Ella la tomó, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. En la calle, Carmen dudó. Su carro estaba estacionado cerca, pero no tenía asiento para niños. Decidió que caminarían hasta la parada de taxis. Mateo caminaba en silencio a su lado, sus pasos pequeños tratando de mantener el ritmo de Carmen. «¿Puedo preguntarte algo más sobre lo que me dijiste antes?», preguntó Carmen cuando llevaban unos minutos caminando. Mateo asintió. «¿Desde cuándo puedes ver estos ángeles?» «Desde siempre», respondió él con naturalidad. «Antes pensé que todos podían verlos». «¿Y tu abuela sabe sobre esto?» «Sí. Al principio no me creía, pero luego le conté cosas sobre mi abuelo que yo no podía saber. Ahora dice que tengo un don especial». Carmen procesó esta información. Si lo que Mateo decía era cierto, y cada vez le resultaba más difícil dudarlo, entonces este niño poseía una capacidad extraordinaria. «¿Hay algún ángel con nosotros ahora?», preguntó, sintiéndose un poco tonta al hacerlo. Mateo miró a su alrededor. «Rafael nos sigue, y hay una señora joven en la esquina, esperando a alguien que nunca llega». Carmen siguió la mirada de Mateo. No había nadie visible en la esquina. «¿Por qué espera?». «Porque murió esperando. Los que mueren de repente a veces no saben que ya no están vivos». Un escalofrío recorrió a Carmen. «¿Y tú les hablas?». «Solo a los que me hablan primero. Abuela dice que no debo buscarlos, que ellos me encuentran cuando necesitan ayuda». Llegaron a la parada de taxis, y Carmen hizo una seña al primero de la fila. El conductor los miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Carmen dio la dirección del Hospital San Juan y ayudó a Mateo a subir. Durante el trayecto,
Carmen reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Era una locura, por supuesto. Había recogido a un niño desconocido basándose en una historia fantástica. Pero algo dentro de ella, una certeza profunda que no podía explicar, le decía que Mateo decía la verdad. Y si era así, no podía simplemente dejarlo a su suerte. ¿Cómo se llama tu abuela?, preguntó cuando el taxi se detuvo frente al hospital. Dolores Vega, respondió Mateo. Todos le dicen Lola. En la recepción, Carmen preguntó por Dolores Vega. La recepcionista tecleó en su computadora. ¿Son familiares? Yo soy su nieto, intervino Mateo antes de que Carmen pudiera responder. Y ella es mi tía Carmen. La mujer miró a Carmen con cierta duda, pero finalmente asintió. Habitación 307, tercer piso. Pero les advierto que la señora Vega está muy delicada. Tienen 15 minutos, no más. Carmen agradeció y se dirigió con Mateo hacia los ascensores. En el camino le preguntó, ¿por qué le dijiste que soy tu tía? Porque solo dejan pasar a familiares, respondió Mateo con lógica aplastante. Y usted dijo que me ayudaría. El ascensor los dejó en el tercer piso. Carmen sintió que Mateo apretaba su mano con más fuerza mientras se acercaban a la habitación 307. La puerta estaba entreabierta. ¿Quieres que entre yo primero?, ofreció Carmen. Mateo negó con la cabeza y con una determinación sorprendente empujó la puerta. La habitación era pequeña y estaba iluminada por la luz grisácea que se filtraba a través de una ventana. En la única cama yacía una mujer de unos 60 años, demacrada y conectada a un tanque de oxígeno. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron cuando vio a Mateo. «Mi niño», exclamó con voz débil, «¿cómo has llegado hasta aquí?». Mateo corrió hacia la cama y tomó la mano de su abuela. «La señora Carmen me trajo. Me dio de comer y dijo que me ayudaría». Los ojos cansados de Dolores se posaron en Carmen, evaluándola. «¿Quién es usted?», preguntó con desconfianza. «Carmen Suárez, señora. Encontré a Mateo solo en la cafetería donde almuerzo. Me dijo que usted estaba hospitalizada y que no tenía quien lo cuidara». La preocupación nubló el rostro de Dolores. «Dios mío, ¿qué hacías solo en la calle, Mateo? Te dije que esperaras a que viniera Consuelo». «Consuelo se fue a ver a su hija», explicó Mateo, «y tenía hambre». Dolores cerró los ojos, abrumada. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Gracias por ayudar a mi nieto, señora. No sabe lo que significa para mí». Carmen se acercó a la cama. «No fue nada. Pero, señora Vega, la situación es preocupante. Un niño tan pequeño no puede estar solo. ¿Cree que no lo sé?». La voz de Dolores se quebró. «He cuidado de Mateo desde que tenía 6 meses. Su madre, mi hija, trabaja en el norte enviando dinero cuando puede. Nunca ha sido fácil, pero nos las arreglábamos y ahora esto». Una tos violenta interrumpió sus palabras. Carmen notó con alarma las manchas de sangre en el pañuelo que Dolores llevó a sus labios. «Mateo», dijo Carmen suavemente, «¿por qué no vas a buscar un vaso de agua para tu abuela? Hay una máquina al final del pasillo». El niño miró a su abuela, quien asintió débilmente. Cuando se quedaron solas, Carmen se acercó más. «Señora Vega, disculpe mi atrevimiento, pero tengo que preguntarle, ¿Mateo realmente puede ver lo que otros no pueden?», completó Dolores. «Sí, al principio pensé que era imaginación, cosas de niños, pero luego empezó a contarme cosas sobre mi Juan, su abuelo, que él no podía saber. Detalles, conversaciones que tuvimos a solas, momentos que nadie más presenció». Carmen asintió, recordando su propia experiencia. «Me habló de mi esposo Rafael, cosas que solo él y yo sabíamos». Las dos mujeres intercambiaron una mirada de entendimiento. «Es un don», dijo Dolores, «y una carga también. A veces me preocupa lo que pueda hacerle crecer con esa sensibilidad.
¿Qué va a pasar ahora, señora Vega? ¿Con Mateo? Dolores desvió la mirada hacia la ventana. Los médicos dicen que el cáncer está muy avanzado. Me dan semanas, tal vez días. No tenemos más familia que pueda hacerse cargo de él. La asistente social ya ha venido a verme. Hablan de un orfanato, tal vez una familia de acogida. El silencio que siguió a las palabras de Dolores pesaba como plomo. Carmen sintió que algo se removía en su interior, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. ¿No hay nadie más?, preguntó. ¿Ningún familiar que pueda hacerse cargo de él? Dolores negó lentamente. Mi hermana murió hace 3 años. El padre de Mateo nunca lo reconoció. Y mi hija, su voz se quebró. Julia trabaja en una maquiladora en la frontera. Apenas gana para mantenerse ella misma. Ni siquiera puede venir a verme. Mateo regresó con el vaso de agua. Lo sostenía con ambas manos, caminando despacio para no derramarlo. Carmen observó la ternura con que lo entregaba a su abuela, cómo le acariciaba el pelo con sus pequeñas manos. Un niño cuidando de una adulta, roles invertidos por la necesidad. Abuela, Rafael dice que no estés triste, dijo Mateo de repente. Dice que pronto estarás mejor. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. ¿Quién es Rafael, mi niño?, preguntó con voz temblorosa. El esposo de la señora Carmen. Es un ángel ahora. Está aquí con nosotros. Dolores miró a Carmen, quien asintió levemente, confirmando lo que Mateo había dicho antes. Rafael también dice que hay un señor con bigote que te está esperando, continuó Mateo. Dice que se llama Juan y que tiene listo tu lugar junto a él. Dolores cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Mi Juan, susurró. Siempre fue un hombre impaciente. Una enfermera entró en la habitación rompiendo el momento. Lo siento, pero el tiempo de visita terminó. La paciente necesita descansar. Carmen asintió, pero Dolores tomó su mano con sorprendente fuerza. Por favor, suplicó, no deje que se lleven a mi nieto a un orfanato. Es un niño especial. Necesita a alguien que lo entienda. Carmen miró los ojos suplicantes de Dolores, luego a Mateo, que abrazaba a su osito con expresión preocupada. Señora Vega, apenas nos conocemos. No sé si usted lo entiende, interrumpió Dolores. Lo veo en sus ojos, y él confía en usted. Mateo nunca confía en extraños. La enfermera carraspeó impaciente. Tengo que pensarlo, dijo Carmen finalmente. Volveremos mañana, ¿de acuerdo? Dolores asintió, visiblemente aliviada. Pórtate bien con la señora Carmen, mi amor, dijo a Mateo, besando su frente. Y recuerda lo que te enseñé. Solo habla de lo que ves cuando estés con personas que te entiendan. Sí, abuela, respondió Mateo solemnemente. Fuera de la habitación, Carmen se detuvo, sin saber muy bien qué hacer. Había venido a ayudar a un niño hambriento y de repente se encontraba considerando convertirse en su tutora. Era una locura. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Mateo, sacándola de sus pensamientos. Carmen miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. ¿Tienes hambre otra vez? Mateo negó con la cabeza. Necesito ropa limpia y mi libro de cuentos. Está en casa. Bien, decidió Carmen. Iremos a tu casa a buscar lo que necesitas y luego ya veremos. En el taxi de regreso, Mateo se quedó dormido recostado contra Carmen. Ella observó su rostro pacífico, los rizos desordenados, las pestañas largas. Un niño tan pequeño con un don tan grande y una carga tan pesada. ¿Qué opina usted?, preguntó al taxista, que los miraba por el retrovisor. ¿Sobre qué, señora? ¿Sobre los ángeles? ¿Cree que están entre nosotros? El hombre sonrió. Mi abuela decía que sí. Que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que podemos ver con nuestros ojos. ¿Y usted le creía? Bueno, nunca he visto uno.
respondió el taxista, girando en la calle Álamo. Pero he sentido cosas a veces, presencias, especialmente después de que murió mi padre. Se detuvieron frente a un edificio de paredes desconchadas. La puerta principal, efectivamente, tenía el cristal roto y estaba asegurada con cuerdas. ¿Quiere que la espere?, preguntó el taxista cuando Carmen despertó a Mateo. Sí, por favor, no tardaremos. El interior del edificio era tan desolador como el exterior. Escaleras con peldaños rotos, paredes con grafitis, olor a humedad y abandono. Carmen siguió a Mateo hasta el tercer piso, donde se detuvo frente a una puerta marcada con el número 3C. La llave está ahí, dijo Mateo señalando una maceta vacía junto a la puerta. Carmen encontró la llave y abrió. El apartamento era pequeño y modesto, pero estaba limpio y ordenado. Una sala comedor con muebles viejos pero cuidados, una cocina diminuta y dos puertas que daban a lo que Carmen supuso eran habitaciones. «Mi cuarto es ese», dijo Mateo señalando una de las puertas. Carmen lo siguió. La habitación de Mateo era humilde pero acogedora. Una cama individual con colcha azul, un pequeño escritorio y estantes con algunos libros infantiles y juguetes, la mayoría gastados por el uso. «¿Te ayudo a empacar algunas cosas?», ofreció Carmen. Mateo asintió y sacó una mochila con dibujos de astronautas. Comenzó a seleccionar ropa del armario mientras Carmen observaba las fotografías en la pared. Mateo de bebé en brazos de una mujer joven que debía ser su madre. Mateo y Dolores en un parque. Un hombre con bigote que supuso era Juan, el esposo fallecido de Dolores. «¿Puedo llevar a señor Botones también?», preguntó Mateo, señalando un conejo de peluche casi tan gastado como el osito que ya llevaba. «Por supuesto», respondió Carmen, conmovida por la simplicidad de sus deseos. Mientras Mateo terminaba de empacar, Carmen exploró el resto del apartamento. En la habitación de Dolores, encontró sobre la mesita de noche una carpeta con documentos médicos. Los revisó rápidamente, confirmando lo que Dolores había dicho: cáncer de pulmón en etapa terminal. También había una carta, escrita con letra temblorosa. Carmen dudó, pero finalmente la leyó. «A quien corresponda. Si está leyendo esto, probablemente yo ya no esté en condiciones de cuidar a mi nieto Mateo. Le suplico por amor a Dios que considere sus necesidades especiales. Mateo no es un niño común. Tiene un don que muchos no entenderán». Carmen dejó de leer, sintiendo que invadía la intimidad de Dolores. Era evidente que la mujer había estado preparándose para lo peor. Regresó a la sala para encontrar a Mateo sentado en el sofá, con su mochila y ambos peluches. «¿Estás listo?», preguntó Carmen. «Sí», respondió él. Luego, con voz pequeña, añadió: «¿Dónde vamos a dormir?». La pregunta tomó a Carmen desprevenida. No había pensado más allá de recoger las cosas de Mateo. «En mi casa», respondió, tomando una decisión súbita. «Tengo una habitación de invitados que puedes usar». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Tiene jardín? Abuela dice que algún día tendremos una casa con jardín». «Sí», sonrió Carmen, pensando en sus rosas abandonadas. «Tengo un jardín que necesita a alguien que lo cuide». De regreso en el taxi, Carmen hizo varias llamadas. Primero al hospital, donde pidió hablar con la trabajadora social asignada al caso de Dolores Vega. «Soy una amiga de la familia», explicó. «Estoy cuidando a Mateo temporalmente y quisiera discutir opciones para su custodia». La trabajadora social, una tal señorita Jiménez, acordó reunirse con ella al día siguiente. Luego llamó a su vecina Elena, una mujer bondadosa que siempre le ofrecía ayuda que Carmen, en su obstinado aislamiento, solía rechazar. «Elena, soy Carmen. Necesito pedirte un favor muy grande». En 20 minutos le explicó la situación, omitiendo la parte sobrenatural, y le pidió que le ayudara a preparar la habitación de invitados
y comprar algunas cosas básicas para Mateo. Por supuesto que te ayudaré, respondió Elena sin dudar. Y no te preocupes por nada. Entre todos los vecinos nos organizaremos. Cuando llegaron a la casa de Carmen, en un tranquilo barrio residencial, Elena ya los esperaba en la puerta junto con su esposo Miguel, cargando bolsas de supermercado. Este debe ser Mateo, sonrió Elena, agachándose para quedar a la altura del niño. Yo soy Elena, la vecina de Carmen. Vivo justo al lado. Mateo, repentinamente tímido, se escondió parcialmente detrás de Carmen. Está un poco abrumado, explicó Carmen. Ha sido un día muy intenso. Por supuesto, asintió Elena comprensivamente. Miguel ha traído pizza. Pensamos que al pequeño le gustaría. Los ojos de Mateo se asomaron con interés ante la mención de pizza. Mientras Elena y Miguel entraban las bolsas, Carmen tomó la mano de Mateo y lo guió hacia la casa. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo, sorprendiéndose ella misma con sus palabras. Al menos por ahora. Mateo miró alrededor con ojos maravillados, absorbiendo cada detalle. Luego se volvió hacia un rincón aparentemente vacío de la sala y sonrió. Sí, dijo, como respondiendo a alguien. A mí también me gusta. Carmen siguió su mirada, sintiendo un escalofrío cálido recorrer su espalda. ¿Está Rafael aquí?, preguntó en voz baja. Mateo asintió. Dice que está feliz de que hayas traído vida a la casa otra vez. La cena fue una experiencia reveladora para Carmen. Observó fascinada cómo Mateo, inicialmente tímido, se animaba con la amable conversación de Elena y Miguel. El niño devoraba su pizza como si fuera el manjar más exquisito del mundo, y Carmen se preguntó cuántas comidas habría saltado en los últimos días. ¿Puedo tomar otra?, preguntó señalando tímidamente una rebanada adicional. Por supuesto, respondió Carmen. Puedes comer todo lo que quieras. Después de cenar, Miguel llevó a Mateo a conocer el jardín trasero, mientras Elena y Carmen recogían la mesa. Es un niño encantador, comentó Elena, enjuagando los platos. Pero, Carmen, ¿has pensado bien en lo que estás haciendo? Cuidar a un niño a tu edad y en estas circunstancias. No lo he pensado en absoluto, admitió Carmen con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Todo ha sucedido tan rápido. Esta mañana era solo una vieja solitaria almorzando en una cafetería, y ahora tienes un niño de 6 años durmiendo en tu casa, completó Elena. Carmen miró por la ventana donde Mateo corría por el jardín persiguiendo a una mariposa mientras Miguel observaba sonriente. Hay algo en él, Elena, algo especial. No lo dudo, respondió su vecina. Pero la custodia legal no es un asunto sencillo, y tu situación como mujer mayor, soltera y sin experiencia previa con niños. Ya lo sé, suspiró Carmen. Mañana hablaré con la trabajadora social. Solo quiero asegurarme de que Mateo esté bien mientras Dolores. No pudo terminar la frase. Elena apretó su mano comprensivamente. Cuando Miguel y Elena se marcharon, Carmen preparó a Mateo para dormir. Le mostró el baño, le ayudó a cepillarse los dientes con un cepillo nuevo que Elena había traído, y lo acompañó a la habitación de invitados que ahora estaba acondicionada para él. ¿Te gusta?, preguntó, observando cómo Mateo exploraba el espacio con curiosidad. Es muy grande, respondió él con asombro, y la cama es suave. Carmen sintió un nudo en la garganta. Para ella era una habitación sencilla con una cama individual, pero para Mateo representaba un lujo. ¿Quieres que te lea un cuento?, ofreció, recordando los libros que habían traído del apartamento. Mateo asintió entusiasmado y corrió a sacar un libro desgastado de su mochila. Este es mi favorito, dijo entregándole un ejemplar de El Principito. ¿El Principito?, preguntó Carmen sorprendida. Es un libro algo complejo para un niño de 6 años. Me lo leía mi abuela, explicó Mateo,
acomodándose en la cama con sus peluches. No entiendo todas las palabras, pero me gustan las historias del Principito y el zorro. Carmen se sentó junto a él y comenzó a leer. A medida que avanzaba, notó que Mateo recitaba de memoria algunos pasajes. Cuando llegaron al famoso «Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos», el niño la miró fijamente. «Como los ángeles», dijo, «no se ven con los ojos normales». «¿Y cómo los ves tú?», preguntó Carmen genuinamente interesada. Mateo se encogió de hombros. «No sé explicarlo, es como cuando cierras los ojos y ves manchas de colores, pero están ahí cuando los abro. Y a veces brillan. Brillan. Los buenos brillan mucho, los tristes brillan menos. ¿Y Rafael? ¿Cómo brilla él?». Una sonrisa iluminó el rostro de Mateo. «Rafael brilla como el sol cuando te mira. Está justo ahí», señaló hacia la puerta. Carmen siguió la dirección de su dedo, sintiendo un escalofrío de emoción y miedo. «¿Qué dice?». «Que le gusta escucharme reír, que no te había visto sonreír así desde hace mucho tiempo». Carmen no pudo contener las lágrimas. Era cierto. Desde la muerte de Rafael, sus sonrisas habían sido escasas y forzadas, meras cortesías sociales. «Ya es hora de dormir», dijo finalmente, secándose las mejillas. «Mañana será otro día importante». Mateo se acurrucó bajo las mantas, abrazando sus peluches. «¿Puedes dejar la luz del pasillo encendida?», pidió con voz pequeña. «Claro que sí», respondió Carmen, recordando que, a pesar de su don extraordinario, seguía siendo un niño con miedos infantiles. Le dio un beso en la frente y se dirigió a la puerta. «Buenas noches, Mateo». «Buenas noches, señora Carmen», respondió él ya adormilado. Luego añadió: «Rafael dice que él velará mis sueños, y los tuyos también». Carmen sintió que algo cálido se expandía en su pecho, desplazando el frío que había habitado allí durante 5 años. «Gracias, Rafael», susurró a la habitación aparentemente vacía. Esa noche, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en años. A la mañana siguiente, despertó sobresaltada al escuchar ruidos en la cocina. Por un momento, desorientada, pensó que Rafael había vuelto. Luego recordó a Mateo y se levantó apresuradamente. Lo encontró intentando preparar el desayuno, subido en una silla para alcanzar la alacena. Había sacado cereal, leche y 2 tazas. «Buenos días», dijo Carmen conmovida por el gesto. «¿Estás haciendo el desayuno?». «En casa siempre ayudo a abuela», respondió Mateo con orgullo. «Sé preparar cereal y pan tostado». «Impresionante», sonrió Carmen. «Déjame ayudarte con eso». Juntos terminaron de preparar un desayuno sencillo. Carmen notó que Mateo comía con apetito pero cuidadosamente, como si estuviera acostumbrado a racionar la comida. «Hay suficiente», le aseguró. «Puedes comer hasta quedar satisfecho». Después del desayuno, mientras Mateo dibujaba en la mesa, Carmen recibió una llamada del hospital. «Señora Suárez», dijo una voz grave al otro lado, «soy el doctor Mendoza, médico tratante de Dolores Vega». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ha empeorado?», preguntó apartándose para que Mateo no escuchara. «Me temo que sí. La señora Vega ha sufrido una complicación durante la noche. Está estable, pero... bueno, creo que sería conveniente que vinieran a verla hoy». «Entiendo», respondió Carmen sintiendo un peso en el estómago. «Estaremos allí lo antes posible». Al colgar, se dio cuenta de que Mateo la miraba fijamente. «Es abuela, ¿verdad?», preguntó con una madurez que Carmen encontró desgarradora. «Está más enferma». Carmen se acercó y se arrodilló frente a él. «Sí, cariño, tenemos que ir a verla hoy. Pero antes, a las 11, tenemos una cita con la señorita Jiménez, la trabajadora social. Ella quiere conocerte». Mateo bajó la mirada. «¿Me va a llevar al orfanato?». «No»,
respondió Carmen con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. No, si puedo evitarlo. A las 11 en punto, Carmen y Mateo estaban sentados en una oficina austera frente a Lucía Jiménez, una mujer de unos 40 años con expresión seria pero amable. Entonces, señora Suárez, dijo después de las presentaciones, entiendo que usted conoció a Mateo ayer mismo y ya está considerando solicitar su custodia temporal. Así es, confirmó Carmen. La trabajadora social la miró por encima de sus gafas. Comprenderá que esta situación es inusual. Normalmente, los niños en la situación de Mateo son asignados a hogares de acogida registrados o a familiares cercanos. Soy amiga de la familia, respondió Carmen repitiendo la mentira piadosa que había comenzado. Dolores me pidió específicamente que cuidara de Mateo. ¿Puedo preguntar cómo conoció a la señora Vega? Carmen vaciló. No podía decir la verdad, que un niño con la capacidad de ver ángeles la había abordado en una cafetería y le había revelado secretos de su esposo fallecido. A través de la parroquia, improvisó. Somos de la misma comunidad religiosa. La señorita Jiménez tomó algunas notas. ¿Y qué puede ofrecerle a Mateo, señora Suárez? Usted es, perdone mi franqueza, una mujer mayor que vive sola. Cuidar a un niño de 6 años requiere energía, recursos, tiempo. Tengo una casa espaciosa, estabilidad financiera gracias a la pensión de mi esposo y la mía propia, y mucho amor para dar, respondió Carmen con sencillez. Y más importante aún, entiendo las necesidades especiales de Mateo. La trabajadora social alzó una ceja. ¿Necesidades especiales? Mateo, que había estado inusualmente callado, intervino. Ella sabe sobre los ángeles, dijo en voz baja. No cree que esté loco. La señorita Jiménez parpadeó, visiblemente desconcertada. ¿Ángeles?, repitió, mirando primero a Mateo y luego a Carmen. Carmen tomó aire, decidiendo en ese instante que la honestidad era el mejor camino. Mateo tiene un don especial, señorita Jiménez. Puede percibir presencias que otros no podemos. Su abuela lo sabe y ha cuidado de él entendiendo esta sensibilidad. La trabajadora social dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla, evaluando la situación. Señora Suárez, con todo respeto, ¿está sugiriendo que este niño ve fantasmas y usted apoya esta fantasía? No es una fantasía, respondió Carmen con firmeza. Mateo me dijo cosas sobre mi difunto esposo que nadie podría saber. Detalles íntimos, conversaciones privadas, incluso las últimas palabras que intercambiamos antes de su accidente. Entiendo su dolor por la pérdida de su esposo, dijo la señorita Jiménez con tono profesional, pero aferrarse a supersticiones o alentar las fantasías de un niño no es... Rafael lleva un traje marrón, interrumpió Mateo tranquilamente. Tiene el pelo gris y una cicatriz pequeña aquí. Se tocó la barbilla. Dice que se la hizo cuando se cayó arreglando la pérgola del jardín, una semana antes del accidente. El color abandonó el rostro de Carmen. Nunca le había mencionado la pérgola a Mateo, ni el accidente que Rafael había tenido mientras la reparaba. ¿Cómo? Comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de la trabajadora social. La señorita Jiménez los observaba con una mezcla de escepticismo y preocupación. Señora Suárez, entiendo su deseo de ayudar a Mateo, pero debo considerar lo que es mejor para él. Un niño necesita estabilidad, normalidad. Disculpe, intervino Carmen recuperando la compostura, pero Mateo no es un niño normal como usted lo llama. Es extraordinario, y lo que necesita no es que le digan que está loco o que tiene fantasías, sino alguien que lo entienda y lo apoye. No estoy sugiriendo que esté loco, aclaró la señorita Jiménez, visiblemente incómoda. Los niños a menudo tienen amigos imaginarios o... No son imaginarios, insistió Mateo. Son reales.
Se produjo un silencio tenso. La trabajadora social consultó su reloj. Bueno, esta ha sido una primera entrevista interesante. Necesitaré hacer una evaluación de su hogar, señora Suárez, y consultar con mis superiores sobre este caso. Por supuesto, asintió Carmen. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, dado que la abuela de Mateo ha expresado su deseo de que usted lo cuide y no hay evidencia de ningún riesgo inmediato, puede permanecer con usted temporalmente. Pero, añadió, levantando un dedo, esto es provisional. Si encuentro cualquier razón para creer que el bienestar de Mateo está en riesgo, tomaré medidas inmediatas. Comprendo, respondió Carmen. Al salir de la oficina, Carmen tomó la mano de Mateo con firmeza. ¿Estuvo mal lo que dije?, preguntó él preocupado. No, cariño, lo tranquilizó Carmen. Fue valiente y honesto, pero no todos entienden tu don como yo. Abuela dice que algunos adultos han olvidado cómo ver con el corazón, reflexionó Mateo. Carmen sonrió ante la sabiduría de sus palabras. Tu abuela es una mujer muy sabia. El viaje al hospital fue silencioso. Carmen notó que Mateo se iba poniendo más tenso a medida que se acercaban, como si pudiera sentir la gravedad de la situación que les esperaba. En la recepción, una enfermera los detuvo antes de que pudieran subir. ¿Vienen a ver a la señora Vega? El doctor Mendoza quiere hablar con ustedes primero. Los condujeron a una pequeña oficina donde el médico, un hombre de mediana edad con expresión compasiva, los recibió. Señora Suárez, saludó estrechando su mano. Luego se agachó para quedar a la altura de Mateo. Y tú debes ser Mateo. Tu abuela habla mucho de ti. ¿Está muy malita?, preguntó el niño directamente. El doctor Mendoza miró a Carmen, quien asintió levemente, indicándole que fuera honesto. Sí, Mateo, tu abuela está muy enferma. Durante la noche tuvo lo que llamamos una crisis respiratoria. Sus pulmones están muy dañados y le cuesta mucho respirar, incluso con ayuda del oxígeno. ¿Se va a morir? La voz de Mateo era pequeña pero serena. El médico suspiró. Estamos haciendo todo lo posible, pero quiero que estés preparado. Tu abuela es muy fuerte, pero su enfermedad es muy grave. Carmen apretó la mano de Mateo, esperando lágrimas o una explosión emocional, pero el niño asintió con una comprensión que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. ¿Podemos verla? Sí, pero solo unos minutos. Está consciente, pero muy débil. Al entrar en la habitación, Carmen tuvo que contener un jadeo. En apenas un día, Dolores parecía haber envejecido años. Su rostro estaba cenizo, sus labios ligeramente azulados, y su respiración era un estertor trabajoso que resonaba dolorosamente en el silencio. Mateo soltó la mano de Carmen y se acercó a la cama. «Hola, abuela», dijo suavemente. Los ojos de Dolores, nublados por la morfina, se enfocaron en su nieto. «Mi niño precioso», susurró con voz apenas audible. «Has venido. ¿Te estás yendo, verdad?», preguntó Mateo directamente. Dolores intentó sonreír. «Sí, mi amor. Pronto estaré con el abuelo». «Lo sé», asintió Mateo. «Él está aquí. Vino a buscarte». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró alrededor de la habitación, casi esperando ver a Juan materializado en una esquina. «¿Está aquí?», preguntó Dolores, su voz repentinamente más fuerte. «Sí, está a tu lado, tomando tu mano. Dice que no tengas miedo, que él te guiará». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas hundidas de Dolores. «Mi Juan», susurró. Siempre tan puntual. Con esfuerzo, extendió su mano libre hacia Carmen. «Cuida a mi niño», suplicó. «Prométeme que lo protegerás, que entenderás su don». Carmen tomó la mano frágil entre las suyas. «Lo prometo, Dolores. Cuidaré de él como si fuera mi propio nieto». Una paz visible se extendió por el rostro de la enferma. «Mateo», dijo,
volviendo la mirada hacia el niño. Recuerda lo que te enseñé. Tu don es una bendición y una responsabilidad. Úsalo para ayudar, nunca para asustar. Y obedece a Carmen. Ella te quiere aunque apenas te conoce. Sí, abuela, respondió Mateo solemnemente. Y una cosa más, añadió Dolores, su voz cada vez más débil. En mi mesita de noche hay una caja azul. Es para ti. La llave está... Un acceso de tos interrumpió sus palabras. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos alarmantes. «Salgan, por favor», pidió una enfermera, entrando apresuradamente. Carmen intentó tomar a Mateo, pero el niño se resistió. «Esperen», exclamó. «Abuela, veo la luz. ¿La ves tú también?» El rostro de Dolores, contraído por el dolor, se suavizó repentinamente. «Sí», susurró. «Es hermosa. El abuelo te está esperando», continuó Mateo. «Dice que te quiere». Una sonrisa serena se dibujó en los labios de Dolores. Miró una vez más a Mateo, luego a Carmen, y finalmente hacia un punto indefinido por encima de la cama. Su cuerpo se relajó visiblemente, y el monitor cardíaco emitió un pitido continuo. «¡Código azul!», gritó una enfermera. Carmen logró sacar a Mateo de la habitación mientras el equipo médico entraba corriendo. Se sentaron en la sala de espera, Mateo sorprendentemente tranquilo en su regazo. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, preocupada por su aparente calma. «Sí», respondió él. «Abuela está con el abuelo ahora. No está sola». Carmen lo abrazó, maravillada por su fortaleza y sabiduría. 20 minutos después, el doctor Mendoza se acercó con expresión solemne. «Lo siento mucho», dijo. «Hicimos todo lo posible, pero...» «Lo sabemos», interrumpió Carmen suavemente. «Gracias por sus cuidados, doctor». Después de ocuparse de los trámites necesarios, Carmen y Mateo salieron del hospital. El sol de la tarde brillaba con una intensidad que parecía fuera de lugar en un día tan triste. «¿Quieres ir ahora al apartamento?», preguntó Carmen. «Para buscar la caja que mencionó tu abuela». Mateo asintió. «Abuela dijo que la llave está debajo de la almohada. La escondió ahí ayer, cuando sabía que no volvería a casa». Carmen no preguntó cómo sabía eso. En el apartamento, efectivamente encontraron una pequeña llave plateada bajo la almohada de Dolores. En la mesita de noche había una caja azul de metal del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Mateo introdujo la llave con manos temblorosas y levantó la tapa. Dentro había un sobre con su nombre, un rosario de cuentas de madera, una pequeña cruz de plata y un cuaderno gastado de tapas rojas. «Es el diario de abuela», explicó Mateo tomando el cuaderno. «Aquí escribió todo sobre mí desde que era bebé». Carmen observó cómo Mateo abría el cuaderno con una reverencia casi religiosa. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y pulcra, ocasionalmente temblorosa en las entradas más recientes. «¿Quieres que lo leamos juntos?», preguntó suavemente. Mateo negó con la cabeza. «Abuela dijo que primero debo leer la carta». Tomó el sobre con su nombre y lo abrió cuidadosamente. Carmen notó que lo hacía desde abajo, preservando el sello superior, como si hubiera aprendido a conservar hasta el último recurso. La carta constaba de varias páginas. Mateo comenzó a leerla en silencio, sus labios moviéndose ligeramente con cada palabra. De vez en cuando, sus ojos se llenaban de lágrimas que contenía valientemente. Carmen esperó pacientemente, recorriendo el apartamento con la mirada. Era un lugar humilde, pero lleno de dignidad. Fotografías, recuerdos, una vida entera condensada en pocos metros cuadrados. En una repisa, encontró una imagen que le llamó la atención. Dolores joven, sosteniendo a un bebé, que debía ser la madre de Mateo, con un hombre de bigote, Juan, abrazándolas a ambas. La misma sonrisa de Mateo brillaba en el rostro de su abuela. «Señora Carmen»,
La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Abuela le escribió algo a usted también. El niño le extendió una hoja separada del resto. Carmen la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Querida señora Carmen, aunque nunca nos conocimos en vida, sé quién es usted. Mateo me habló de usted mucho antes de encontrarla. Hace meses, despertó una mañana y me dijo, abuela, he soñado con una señora de pelo blanco que está muy triste. Su marido está intentando hablar con ella, pero ella no puede verlo ni oírlo. Tengo que ayudarla. No le di importancia entonces. Mateo siempre habla de personas que ve en sus sueños o en la calle, pero él insistió durante semanas, describiendo a una señora que almorzaba sola en una cafetería, siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa, con un hombre de traje marrón parado detrás de ella. Si está leyendo esto, significa que Mateo encontró el valor para acercarse a usted y que usted tuvo la sabiduría de escucharlo. No sé por qué el destino nos ha conectado, pero confío en el don de mi nieto. Si él la eligió a usted, hay una razón poderosa. Mateo no es como los otros niños. Desde que tenía 2 años hablaba con personas que no estaban allí. Al principio, pensamos que eran amigos imaginarios. Luego comenzó a contarnos cosas que no podía saber, secretos familiares, conversaciones privadas, descripciones detalladas de parientes fallecidos antes de su nacimiento. Los médicos sugirieron medicación. Los sacerdotes hablaron de exorcismos. Yo elegí creer en mi nieto. En el diario que le he dejado están documentadas muchas de sus experiencias. Le ruego que lo lea y entienda que Mateo no está enfermo ni es un mentiroso. Su don es real, aunque incomprensible para la mayoría. Le confío lo más valioso que tengo en este mundo. No porque no tenga alternativa, sino porque creo que usted y Mateo se necesitan mutuamente. Él tiene un mensaje para usted y usted tiene el amor que él necesita. Con gratitud. Dolores Vega. Carmen dobló la carta, abrumada por su contenido. No era coincidencia. Nada de esto había sido coincidencia. ¿Qué dice?, preguntó Mateo sosteniendo el diario contra su pecho. Dice que tú me soñaste antes de conocerme, respondió Carmen con voz queda. Mateo asintió como si fuera lo más natural del mundo. Desde hace mucho, Rafael me mostró dónde estabas. Dijo que necesitabas escuchar su mensaje. ¿Y tú? ¿Esperaste todo este tiempo para hablarme? Tenía miedo, confesó Mateo. Abuela dice que no a todos les gusta saber sobre los ángeles. Algunas personas se enfadan o se asustan. Carmen se arrodilló frente a él ignorando la protesta de sus rodillas envejecidas. Yo también tenía miedo, Mateo. Miedo de seguir viviendo sin Rafael. Miedo de olvidar su voz, su risa. Pero tú me has devuelto algo que creía perdido para siempre. Extendió sus brazos y Mateo se lanzó a ellos. Carmen lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo se cerraba y completaba dentro de ella. La vida le había quitado a su esposo, pero ahora le daba este niño extraordinario. ¿Vamos a casa?, preguntó Mateo contra su hombro. Casa. Una palabra simple que ahora adquiría un significado completamente nuevo. Sí, vamos a casa, respondió Carmen, pero primero necesitamos recoger algunas cosas más. Ropa, juguetes, lo que quieras llevarte. Mateo corrió a su habitación mientras Carmen guardaba cuidadosamente la carta de Dolores en su bolso. Se preguntó qué diría la señorita Jiménez si supiera que la coincidencia de su encuentro con Mateo había sido orquestada por un ángel. En la pequeña sala notó un retrato enmarcado de Dolores y Mateo que debía ser reciente. Lo tomó, junto con algunas fotografías familiares que encontró en un álbum. Estos recuerdos serían importantes para Mateo en los años venideros. Cuando el niño regresó con su mochila más llena y algunos libros bajo el brazo, Carmen percibió un cambio en su expresión. ¿Qué sucede, cariño?
Nunca volveré a vivir aquí, ¿verdad?, preguntó Mateo, mirando alrededor con ojos tristes. Probablemente no, respondió Carmen con honestidad. Pero podemos venir cuando quieras a visitar y recordar. Mateo asintió, procesando la información. Abuela está con el abuelo ahora, dijo finalmente. Ella es un ángel también. ¿Puedes verla? Todavía no. Dice que primero tiene que aprender a ser ángel. Es difícil al principio. Carmen sonrió, conmovida por la inocencia y la profundidad entrelazadas en sus palabras. Estoy segura de que será una ángel maravillosa. Antes de salir, Mateo se detuvo en el centro de la sala y cerró los ojos. Adiós, casa, dijo solemnemente. Gracias por cuidarnos a abuela y a mí. Carmen sintió un nudo en la garganta mientras cerraba la puerta tras ellos. Durante el viaje de regreso, Mateo se quedó dormido, exhausto por las emociones del día. Carmen conducía en silencio, asimilando todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Su vida había cambiado completamente. Había pasado de ser una viuda solitaria a convertirse en la guardiana de un niño con un don extraordinario. Al llegar a casa, encontró a Elena esperándolos en la entrada con una cacerola humeante. Pensé que necesitarían algo de comer, dijo, notando inmediatamente los ojos enrojecidos de Carmen. Oh, querida. La abuela, Carmen asintió, mientras despertaba suavemente a Mateo. Esta mañana, respondió en voz baja, fue pacífica. Elena abrazó a su amiga y luego se inclinó para saludar a Mateo, quien se frotaba los ojos somnoliento. He preparado estofado de pollo, le dijo con una sonrisa cálida. ¿Te gusta? Es mi favorito, respondió el niño, animándose un poco. Durante la cena, Carmen notó que Mateo miraba ocasionalmente hacia una esquina vacía del comedor, sonriendo levemente como si compartiera un secreto con alguien invisible. ¿Está Rafael aquí?, preguntó cuando Elena se fue a la cocina a buscar postre. Sí, respondió Mateo, y abuela también ha venido. Es su primera visita. Carmen sintió un escalofrío. ¿Tan pronto? Pensé que dijiste que tenía que aprender a ser ángel primero. Es que quería verte. Dice que gracias por cuidarme. Elena regresó con un pastel de manzana, interrumpiendo la conversación. Carmen decidió que ya tendría tiempo para hablar con Mateo sobre estas visitas angelicales. Por ahora, lo importante era que se sintiera seguro y querido. Esa noche, mientras arropaba a Mateo en la que ahora era oficialmente su habitación, el niño le hizo una pregunta inesperada. ¿Puedo llamarte abuela? Carmen sintió que su corazón se expandía. ¿Te gustaría hacerlo? Mateo asintió vigorosamente. Mi otra abuela ahora es un ángel, pero necesito una abuela aquí también. Entonces sí, puedes llamarme abuela, respondió Carmen, besando su frente. Me haría muy feliz. Mientras apagaba la luz, dejando encendida solo la lámpara del pasillo, Carmen escuchó la voz somnolienta de Mateo. Abuela Carmen, ¿sabes por qué Rafael no puede irse al cielo todavía? No, cariño, ¿por qué? Porque dice que tiene que asegurarse de que estamos bien, tú y yo. Dice que ahora somos su familia y que las familias se cuidan entre sí, incluso después de la muerte. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de trámites, ajustes y descubrimientos mutuos. Carmen se ocupó de los arreglos funerarios para Dolores, optando por una ceremonia sencilla pero digna, como la mujer que había sido. Mateo permaneció callado durante el servicio, sosteniendo con firmeza la mano de Carmen y observando ocasionalmente puntos vacíos donde, Carmen suponía, veía a sus ángeles. La señorita Jiménez asistió al funeral, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante. Al finalizar, se acercó a Carmen. La visitaré la próxima semana para evaluar su situación, dijo en tono profesional. Mientras tanto, he revisado su solicitud preliminar para la custodia temporal.
Necesitará completar más documentación y habrá evaluaciones adicionales. Haré lo que sea necesario, respondió Carmen con determinación. La trabajadora social observó a Mateo, quien conversaba en voz baja con Elena a unos metros de distancia. Señora Suárez, quiero ser clara. Su edad y el hecho de que no tiene experiencia previa con niños juegan en su contra. También me preocupa, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, su, digamos, perspectiva sobre las habilidades especiales de Mateo. Mi perspectiva es que Mateo es un niño extraordinario que necesita amor y comprensión, no diagnósticos ni etiquetas, respondió Carmen con calma. Y en cuanto a mi edad, tengo energía suficiente, recursos económicos estables y una red de apoyo en mis vecinos. La señorita Jiménez asintió no del todo convencida. Lo tendremos en cuenta, pero debe entender que nuestro sistema prioriza la colocación de niños en entornos familiares convencionales, parejas jóvenes, preferiblemente. Carmen sintió un nudo en el estómago. La idea de que pudieran arrebatarle a Mateo cuando apenas comenzaban a construir su relación le resultaba insoportable. Sé lo que el sistema prefiere, dijo, pero también sé lo que Mateo necesita. Y me necesita a mí. De regreso a casa, Carmen notó que Mateo estaba inusualmente callado, perdido en sus pensamientos mientras miraba por la ventana del auto. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó. La señora del gobierno quiere llevarme con otra familia, respondió sin apartar la vista del paisaje. Carmen se sobresaltó. Mateo no podría haber escuchado su conversación con la señorita Jiménez. Estaba demasiado lejos. ¿Quién te dijo eso? Nadie. La escuché pensarlo. Carmen tragó saliva. Justo cuando creía que entendía el alcance del don de Mateo, él revelaba nuevas dimensiones. ¿Puedes escuchar lo que piensan las personas? No siempre, explicó Mateo con naturalidad. Solo cuando piensan muy fuerte o cuando están cerca de ángeles. Los ángeles hacen como un puente. Carmen procesó esta nueva información mientras conducía. Si Mateo podía percibir pensamientos, ¿qué más podía hacer? No te preocupes, dijo finalmente. No dejaré que te lleven a ninguna parte. Te lo prometí a tu abuela y te lo prometo a ti. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carmen comenzó a leer el diario de Dolores. Las primeras entradas databan de cuando Mateo tenía apenas 2 años. 10 de mayo. Mateo ha empezado a hablar con amigos que nadie más puede ver. Al principio pensé que era normal, pero hoy describió perfectamente a mi madre, fallecida 3 años antes de su nacimiento. Sabía del lunar que tenía en la mejilla izquierda y de cómo le gustaba cantar mientras cocinaba. Estoy asustada y fascinada a la vez. 27 de junio. Mateo nos alertó sobre el incendio antes de que ocurriera. Anoche se despertó llorando, diciendo que el hombre de luz le había mostrado fuego en la casa de los vecinos. Esta mañana, un cortocircuito provocó un incendio en el apartamento de abajo. Si no hubiéramos estado alertas y llamado a los bomberos tan rápido, todo el edificio podría haberse quemado. Carmen pasó horas leyendo, absorbiendo años de observaciones meticulosas, incidentes inexplicables y momentos de asombro. Dolores había documentado todo: predicciones cumplidas, mensajes de fallecidos, advertencias sobre peligros que luego se materializaban. También había anotado las dificultades. Cómo algunos maestros sugerían que Mateo necesitaba medicación psiquiátrica. Cómo otros niños lo evitaban cuando hablaba de gente que brilla, o repetía conversaciones que no debería haber escuchado. Cómo un sacerdote local había sugerido exorcismos mientras otro recomendaba cultivar el don como una bendición. La última entrada era de apenas una semana antes. Mateo dice que pronto conocerá a la señora de sus sueños, la que tiene un ángel de traje marrón.
Dice que ella me ayudará cuando yo ya no pueda cuidarlo. Quiero creerle. Necesito creerle. El tiempo se me acaba y mi mayor temor es dejarlo solo en un mundo que no entiende su don. Carmen cerró el diario, abrumada por la responsabilidad que había asumido. No era solo cuidar a un niño, era proteger y nutrir algo extraordinario, algo que trascendía la comprensión común. A la mañana siguiente, sábado, Carmen despertó con el aroma de tostadas. Bajó a la cocina para encontrar a Mateo preparando el desayuno, subido en un banquito para alcanzar la encimera. «Buenos días, abuela Carmen», saludó alegremente. «Hice desayuno». Sobre la mesa había tostadas ligeramente quemadas, fruta cortada de manera irregular y 2 vasos de jugo de naranja. «Es maravilloso», sonrió Carmen, conmovida por el gesto. «¿Quién te enseñó a preparar todo esto?» «Abuela Lola», respondió Mateo claramente orgulloso. Siempre le preparaba desayuno los sábados. Se sentaron a comer, y Carmen notó que Mateo parecía más animado que en días anteriores. «Abuela Carmen», dijo de repente, «¿puedo ayudarte a arreglar tu jardín hoy? Rafael dice que las rosas te echan de menos». Carmen sintió un nudo en la garganta. El jardín de rosas había sido su pasión, su refugio, hasta la muerte de Rafael. Después, se había vuelto demasiado doloroso. «¿Te gusta la jardinería?», preguntó. «A abuela Lola y a mí nos gustaban las plantas», respondió Mateo. «Teníamos macetas en la ventana porque no teníamos jardín, pero ella siempre decía que algún día tendríamos uno grande con muchas flores». «Entonces sí», decidió Carmen. «Arreglaremos el jardín juntos». Después del desayuno, Carmen desenterró sus viejas herramientas de jardinería. Algunas estaban oxidadas por el desuso, pero seguían siendo funcionales. Le dio a Mateo un pequeño rastrillo y guantes que le quedaban enormes. El jardín trasero era un desastre de malezas y plantas descuidadas. Las rosas que Rafael había plantado con tanto amor luchaban por sobrevivir entre la vegetación invasora. «Pobrecitas», dijo Mateo, acercándose a un rosal. «Están tristes, pero todavía quieren vivir». Carmen lo miró con curiosidad. «¿Las plantas también te hablan?» «No como las personas», explicó Mateo, arrodillándose para arrancar hierbas alrededor de un rosal. «Pero puedo sentir si están felices o tristes. Estas rosas quieren que vuelvas a cuidarlas». Trabajaron toda la mañana bajo el sol suave de otoño. Carmen enseñó a Mateo a podar correctamente, a distinguir las malas hierbas, a aflojar la tierra para que respiraran las raíces. El niño aprendía con una rapidez sorprendente, como si sus pequeñas manos tuvieran memoria ancestral para el cuidado de las plantas. Elena y Miguel se unieron después del mediodía, trayendo más herramientas y plantas nuevas para complementar las existentes. «Este lugar está cobrando vida otra vez», comentó Elena, mirando alrededor con satisfacción. «Como nosotros», respondió Carmen, observando a Mateo que reía mientras Miguel le enseñaba a hacer un hoyo para plantar lavanda. Cuando el sol comenzó a descender, el jardín no estaba completamente restaurado, pero había una diferencia notable. Las rosas habían sido liberadas de la maleza, la tierra estaba fresca y aireada, y nuevas plantas prometían futuros colores y aromas. Mateo, sucio pero radiante de felicidad, se acercó a Carmen con algo en sus manos. «Mira», dijo, abriendo cuidadosamente sus palmas para revelar un pequeño brote. «Encontré esta rosa bebé creciendo sola en la esquina. ¿Podemos plantarla en un lugar especial?» Carmen reconoció la variedad. Era una princesa Grace, la favorita de Rafael, que pensaba que se había perdido por completo. «Sí», respondió con voz temblorosa, «la plantaremos en el centro, donde reciba la mejor luz». Mientras cavaban juntos un pequeño hoyo y colocaban el brote con infinito cuidado, Carmen sintió una presencia familiar a su lado.
No podía verla como Mateo, pero podía sentirla, cálida, protectora, amorosa. Rafael está muy contento, dijo Mateo sin levantar la vista de su tarea. Dice que el jardín era vuestro lugar favorito. Lo era, confirmó Carmen. Aquí es donde me pidió matrimonio, donde celebramos nuestro aniversario cada año, donde... Se interrumpió, sintiendo las lágrimas acumularse. ¿Dónde estabas cuando te llamaron del hospital?, completó Mateo suavemente. El día del accidente. Carmen asintió, incapaz de hablar. No fue tu culpa, continuó el niño. Rafael dice que él debió escucharte cuando le pediste que no condujera con tormenta. Dice que lamentó no haberte abrazado antes de salir. Las palabras de Mateo atravesaron a Carmen como un rayo, desatando lágrimas que había contenido durante 5 años. Se dejó caer de rodillas junto al pequeño brote de rosa, sollozando abiertamente. Mateo simplemente la abrazó, sus bracitos rodeándola con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Está bien llorar», dijo con voz suave. Abuela Lola decía que las lágrimas son como lluvia para el corazón. Carmen no supo cuánto tiempo permanecieron así, abrazados en medio del jardín revivido. Cuando finalmente logró calmarse, notó que Elena y Miguel se habían retirado discretamente, dejándoles espacio para ese momento íntimo. «Gracias», susurró, limpiándose las mejillas. «Creo que necesitaba eso desde hace mucho tiempo». «Rafael dice que las rosas volverán a ser hermosas», respondió Mateo con una sonrisa. «Como tu corazón». Esa noche, después de bañarse y cenar, Mateo le pidió a Carmen que leyeran El Principito nuevamente. Mientras leía, Carmen notó que el niño parecía particularmente interesado en los dibujos. «¿Te gustaría dibujar?», preguntó, recordando que entre las cosas que habían traído del apartamento no había materiales de arte. «Me gusta mucho», confirmó Mateo. «Dibujo a los ángeles que veo. Abuela Lola guardaba mis dibujos en una caja verde». «Mañana compraremos cuadernos y lápices de colores», prometió Carmen. «Puedes dibujar todo lo que quieras». Mateo asintió entusiasmado. Luego, como recordando algo importante, dijo: «Mañana viene la señora del gobierno». Carmen había olvidado momentáneamente la visita programada de la señorita Jiménez. «Sí, es verdad, vendrá a ver cómo estamos y a conocer la casa». «No le gusto», dijo Mateo con franqueza. «Cree que estoy enfermo de la cabeza». Carmen suspiró. La percepción de Mateo era dolorosamente precisa. «No es que no le gustes, cariño, es que no entiende tu don. Muchos adultos han olvidado cómo creer en cosas que no pueden ver o tocar. ¿Qué pasará si dice que no puedo quedarme contigo?». La pregunta que Carmen temía. Intentó mantener la compostura para no transmitirle su propia ansiedad. «Haré todo lo posible para que eso no suceda. Tengo amigos que nos ayudarán, y tu abuela Lola dejó documentos que demuestran que ella quería que yo te cuidara». Mateo pareció reflexionar sobre esto un momento. «Rafael dice que no me preocupe, dice que tú eres mi lugar». «¿Tu lugar?». «Sí. Como dice el Principito, si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo». Carmen quedó asombrada. A sus 6 años, Mateo comprendía la esencia de aquel pasaje mejor que muchos adultos. «Tienes razón», dijo finalmente. «Tú eres mi lugar y yo soy el tuyo, y lucharé por eso». A la mañana siguiente, la casa relucía. Carmen y Mateo habían pasado horas limpiando, ordenando y preparándose para la inspección. Elena había traído flores frescas y Miguel se había ocupado de reparar un grifo que goteaba y una tabla suelta en el porche. A las 10 en punto, el timbre sonó. La señorita Jiménez estaba en la puerta, acompañada por un hombre de mediana edad que se presentó como el psicólogo infantil asignado al caso. «Buenos días», saludó Carmen,
intentando ocultar su nerviosismo. «Adelante, por favor». La señorita Jiménez recorrió la casa con ojo crítico, tomando notas en una tableta. Inspeccionó los dormitorios, el baño, la cocina, verificando la seguridad, la limpieza y la adecuación para un niño pequeño. «La habitación de Mateo es adecuada», concedió, observando los libros ordenados, la ropa limpia y los juguetes. «Aunque noto que hay muy pocos materiales educativos o creativos. Hoy íbamos a comprar cuadernos y lápices», explicó Carmen. «Mateo disfruta dibujando». Mientras tanto, el doctor Herrera, el psicólogo, conversaba con Mateo en la sala. Carmen podía escuchar fragmentos de su charla desde la cocina, donde la señorita Jiménez revisaba el contenido del refrigerador. «Cuéntame sobre estos ángeles que dices ver, Mateo», decía el psicólogo con tono amable pero clínicamente neutral. «No todos son ángeles», respondió Mateo. «Algunos son personas que murieron pero todavía no se fueron. Los ángeles brillan más. ¿Y puedes ver alguno ahora?». Hubo un silencio y Carmen contuvo el aliento. «Sí», la señora de pelo rojo parada junto a la ventana. «Está buscando a su hijo, y Rafael, el esposo de abuela Carmen, está sentado en el sillón». «Ya veo», dijo el doctor Herrera, y Carmen detectó el escepticismo en su voz. «¿Y qué te dicen estos ángeles?». «Rafael dice que usted tiene una foto de su mamá en su billetera. La extraña mucho, especialmente los domingos cuando hacía pasta». Se produjo un silencio absoluto. Carmen se asomó disimuladamente y vio al psicólogo pálido, con la boca ligeramente abierta. «¿Cómo sabes eso?», preguntó finalmente. «Nadie sabe eso. Mi madre murió hace 2 años». «El ángel de su mamá está aquí también», respondió Mateo con naturalidad. «Vino con usted. Dice que los tomates deben cocinarse despacio para que la salsa quede mejor». La señorita Jiménez y Carmen intercambiaron una mirada. La trabajadora social parecía incómoda, pero el psicólogo se había quedado completamente inmóvil. «Señorita Jiménez», llamó finalmente el doctor Herrera con voz extraña, «¿podemos hablar en privado?». Ambos profesionales se retiraron al porche mientras Carmen se sentaba junto a Mateo. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. «Su mamá le dijo cosas que solo él podía entender», explicó Mateo. «No quería asustarlo, pero Rafael dijo que era importante que supiera». A través de la ventana, Carmen podía ver al psicólogo gesticulando animadamente, mientras la trabajadora social fruncía el ceño y negaba con la cabeza repetidamente. Después de varios minutos, regresaron. El doctor Herrera parecía conmovido, mientras la señorita Jiménez mantenía una expresión escéptica pero menos severa. «Señora Suárez», dijo la trabajadora social, «aún tenemos reservas sobre su solicitud de custodia». Sin embargo, el doctor Herrera ha expresado su opinión profesional de que Mateo se encuentra emocionalmente estable y aparentemente bien cuidado en su hogar. «Más que bien cuidado», intervino el psicólogo. «El niño muestra signos de adaptación positiva, comunicación saludable y estabilidad emocional, a pesar de la reciente pérdida de su abuela». «Pero», continuó la señorita Jiménez, «seguimos preocupados por las creencias particulares que se fomentan aquí». «No fomento nada que no sea amor, comprensión y aceptación», respondió Carmen con firmeza. «Si Mateo tiene un don especial, ¿no es mi deber como su guardiana apoyarlo en lugar de reprimirlo?». El doctor Herrera se aclaró la garganta. «Señorita Jiménez, como le expliqué, existen numerosos casos documentados de percepción extrasensorial en niños. La ciencia aún no comprende completamente estos fenómenos, pero negarlos completamente tampoco es un enfoque científico». La trabajadora social suspiró, claramente no del todo convencida, pero sin argumentos inmediatos. «Bien, por ahora, la custodia temporal continúa».
Pero habrá evaluaciones adicionales y esperamos ver evidencia de una educación balanceada que incluya socialización con otros niños y estímulos apropiados para su edad. Por supuesto, asintió Carmen. De hecho, ya he inscrito a Mateo en la escuela primaria del barrio. Comienza la próxima semana. Esto pareció sorprender gratamente a la señorita Jiménez. Muy bien, estaremos en contacto. Cuando los visitantes se marcharon, Carmen se derrumbó en el sofá, exhausta por la tensión. ¿Qué le dijiste exactamente al doctor?, preguntó a Mateo, quien se sentó a su lado. Su mamá me contó que cuando él era niño, ella siempre cocinaba pasta los domingos, y que tenía un gato llamado Merlín que dormía en su cama aunque no estaba permitido, y que antes de morir le dejó una carta escondida en un libro de García Márquez, pero él todavía no la ha encontrado. Carmen parpadeó asombrada. ¿Y eso fue todo? No. Mateo sonrió tímidamente. También le dije que su mamá lo quiere mucho y está orgullosa de cómo ayuda a los niños. Creo que eso lo hizo llorar un poquito. Carmen abrazó a Mateo, maravillada por su capacidad para conectar mundos, para sanar heridas invisibles con simples palabras. Eres extraordinario, ¿lo sabías? Solo veo cosas que otros no pueden ver, respondió Mateo con encantadora modestia. ¿Podemos ir a comprar los lápices ahora? Quiero dibujar a Rafael y a abuela Lola juntos para que los conozcas mejor. Esa tarde, mientras Mateo dibujaba concentrado en la mesa del comedor, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Julia, la madre de Mateo, llamando desde la frontera norte. Señora Carmen, dijo una voz joven, cansada. Soy Julia Vega. El hospital me contactó sobre mi madre. Me dijeron que usted está cuidando a mi hijo. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La madre de Mateo, esa figura casi mítica que apenas aparecía mencionada en las conversaciones, repentinamente se materializaba a través de una llamada telefónica. Sí, estoy cuidando de él, respondió Carmen, observando a Mateo que, concentrado en su dibujo, parecía no haber escuchado el teléfono. ¿Cómo conseguiste mi número? La trabajadora social, explicó Julia, la señorita Jiménez. Me llamó para informarme sobre la situación. El silencio se extendió entre ellas, cargado de preguntas no formuladas y tensiones invisibles. ¿Cómo está Mateo?, preguntó finalmente Julia, su voz quebrándose ligeramente. Está adaptándose bien, considerando las circunstancias, respondió Carmen, intentando mantener un tono neutral. Es un niño extraordinario. Otro silencio. Señora Carmen, no sé cómo agradecerle que esté cuidando de mi hijo. Sé que debe parecer que soy una madre terrible, que los abandoné, pero... No estoy aquí para juzgarte, interrumpió Carmen suavemente. Dolores me habló de tu situación. Mi madre, Julia suspiró. Siempre fue la fuerte de la familia. Yo quería venir al funeral, pero no tengo papeles y cruzar es muy peligroso ahora. Apenas conseguí este trabajo en la maquiladora y si lo pierdo... Carmen escuchó mientras Julia explicaba su situación, trabajando turnos dobles en una fábrica en la frontera, viviendo en un cuarto compartido con otras 3 mujeres, enviando la mayor parte de su salario a su madre para Mateo. Un ciclo de pobreza y separación que parecía imposible de romper. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Julia finalmente. Carmen dudó, mirando a Mateo que ahora levantaba la vista, sus grandes ojos fijos en ella. Por supuesto, él ya sabía. ¿Es mamá, verdad?, preguntó dejando su lápiz sobre la mesa. Carmen asintió, extendiendo el teléfono hacia él. ¿Quieres hablar con ella? Mateo tomó el teléfono con manos temblorosas. ¿Mamá?, dijo con voz pequeña. Carmen se apartó discretamente para darle privacidad, pero podía escuchar fragmentos de la conversación desde la cocina,
donde pretendía ocuparse preparando té. Sí, abuela Lola está con el abuelo ahora. No, no estoy triste. Abuela Carmen me cuida muy bien. Sí, voy a ir a la escuela. La conversación continuó por varios minutos. Carmen notó que la voz de Mateo, inicialmente tímida, se iba animando gradualmente. Había una familiaridad entre ellos que la sorprendió. A pesar de la distancia, Julia claramente había mantenido algún tipo de vínculo con su hijo. «Mamá quiere hablar contigo otra vez», dijo Mateo, apareciendo en la cocina con el teléfono extendido. Carmen secó sus manos y tomó el auricular. «Señora Carmen», la voz de Julia sonaba más compuesta ahora. «Gracias por cuidar tan bien de Mateo. Él dice que usted entiende sus cosas especiales». «Me refiero a su don», respondió Carmen directamente. «Su capacidad para ver y comunicarse con aquellos que ya no están con nosotros físicamente». Julia exhaló audiblemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Entonces es verdad. Mamá siempre insistió en que era real, pero yo pensé, honestamente, pensé que era su manera de consolarse por no poder darle a Mateo una vida normal». «Es muy real», confirmó Carmen, «y Mateo es perfectamente normal, solo ve el mundo con mayor claridad que la mayoría de nosotros». «Cuando era pequeña», confesó Julia, «yo también veía cosas, personas que brillaban, las llamaba, pero con el tiempo se desvaneció, o tal vez aprendí a no verlas. Mamá decía que en nuestra familia este don aparece cada pocas generaciones». Carmen absorbió esta nueva información, piezas del rompecabezas encajando en su lugar. «Julia», dijo después de un momento, «¿qué va a pasar ahora? Con Mateo, quiero decir». La pregunta que flotaba entre ellas como un fantasma. ¿Vendría Julia a reclamar a su hijo? «No puedo llevarlo conmigo», respondió Julia con voz cargada de dolor. «No tengo dónde vivir apropiadamente. Trabajo turnos imposibles. La frontera es peligrosa, pero es mi hijo, mi niño». «Nadie está cuestionando eso», aseguró Carmen. «Solo estamos pensando en lo que es mejor para él. Mateo dice que usted le lee El Principito y que están arreglando un jardín juntos», dijo Julia, cambiando ligeramente de tema. «Dice que su esposo Rafael los visita y que usted ha prometido comprarle lápices de colores». «Todo eso es cierto», confirmó Carmen, «y dice que usted lo entiende, que no cree que esté loco o que tenga amigos imaginarios. Nunca pensaría eso». Se produjo otro silencio, este menos tenso, más reflexivo. «Señora Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal? ¿Tiene usted hijos?» «No», respondió Carmen. «Rafael y yo lo intentamos durante años, pero no fue posible». «Lo siento», dijo Julia con genuina empatía. «Mi mamá siempre decía que hay muchas maneras de formar una familia». Carmen sintió que algo importante se estaba desarrollando en esta conversación, algo que iba más allá de las palabras explícitas. «Julia, ¿qué estás sugiriendo exactamente?» «Estoy sugiriendo», respondió la joven madre tras una pausa, «que quizás Mateo los encontró a ustedes por una razón. Él, con su don, y ustedes, con su capacidad de entenderlo y amarlo. ¿Estás considerando...?» Carmen no se atrevía a completar la pregunta. «No puedo darle a mi hijo lo que necesita ahora mismo», continuó Julia, su voz firme a pesar de las lágrimas evidentes. «No solo un techo y comida, sino comprensión, estabilidad, una vida normal con su don extraordinario. Si usted está dispuesta a ofrecerle eso...» «Lo estoy», respondió Carmen sin dudarlo. «Pero tú eres su madre». «Y siempre lo seré», afirmó Julia. «No estoy abandonándolo, estoy eligiendo lo mejor para él. Si usted está de acuerdo, podríamos hablar con la trabajadora social sobre una tutela legal más permanente, con visitas regulares cuando yo pueda, llamadas telefónicas y la promesa de que algún día, cuando mi situación mejore...» «Por supuesto»,
interrumpió Carmen, su corazón latiendo fuertemente. Mateo siempre sabrá quién es su madre, y siempre tendrás un lugar en su vida. Gracias, susurró Julia. Quisiera conocerla en persona algún día, para agradecerle apropiadamente por salvar a nuestra familia. Cuando la llamada terminó, Carmen encontró a Mateo en la sala, sentado tranquilamente con su dibujo terminado. ¿Sabías que tu mamá iba a llamar?, preguntó, sentándose junto a él. Rafael me dijo que vendría una llamada importante, respondió Mateo, pero no sabía que era mamá. Ella está triste, pero también un poco feliz. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Mateo pareció considerar la pregunta seriamente, con una madurez que seguía asombrando a Carmen. Extraño a abuela Lola, dijo finalmente, y a mamá también, pero ahora tú eres mi abuela, y Rafael es como mi abuelo aunque no pueda abrazarlo, y abuela Lola me visita como ángel. Levantó su dibujo para que Carmen pudiera verlo. Era sorprendentemente bueno para un niño de 6 años, una casa con jardín y 4 figuras, Mateo y Carmen en el centro, y 2 figuras resplandecientes a cada lado, Rafael y Dolores, supuso Carmen, todos tomados de la mano. Mi familia, explicó simplemente. Carmen abrazó a Mateo, maravillada por su capacidad de adaptación, por su manera de encontrar amor y conexión a través de las fronteras de la vida y la muerte. ¿Crees que mamá vendrá a visitarnos algún día?, preguntó Mateo. Estoy segura de que sí, cuando pueda, respondió Carmen con honestidad. Bien, asintió Mateo. Rafael dice que ella vendrá para Navidad. Dice que tenemos que poner un árbol grande con muchas luces. Carmen sonrió. Las predicciones de Mateo, transmitidas a través de Rafael, habían demostrado ser notablemente precisas hasta ahora. Entonces tendremos que prepararnos, dijo. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a comprar esos lápices de colores que te prometí? Y quizás también algunos cuadernos nuevos para la escuela. El rostro de Mateo se iluminó. ¿Puedo elegir una mochila nueva también? La mía está muy vieja. Por supuesto. Y después podríamos pasar por la heladería que está cerca del parque. Sí, exclamó Mateo saltando emocionado. Rafael dice que a ti te gusta el helado de chocolate con almendras, pero que nunca lo compras porque te recuerda a cuando iban juntos los domingos. Carmen parpadeó, sorprendida nuevamente por la precisión de estas revelaciones. Tu abuelo Rafael siempre fue demasiado detallista, comentó con una sonrisa agridulce. Dice que eso es lo que te gustaba de él, respondió Mateo, poniéndose los zapatos, que recordaba todas las cosas pequeñas que te hacían feliz. Mientras salían de la casa, Carmen reflexionó sobre los giros increíbles que había dado su vida. Una semana atrás, era una viuda solitaria atrapada en el pasado, almorzando sola en una cafetería. Ahora tenía un niño que podía ver ángeles, un jardín reviviendo y un propósito que llenaba el vacío que la muerte de Rafael había dejado. No era la vida que había planeado, pero quizás era la que necesitaba. Y mientras observaba a Mateo saltando alegremente a su lado, hablando ocasionalmente con presencias invisibles, supo con certeza que no la cambiaría por nada. Los meses siguientes transcurrieron con la rapidez que solo la felicidad puede imprimir al tiempo. El otoño se dio paso a un invierno suave, y la casa de Carmen, antes silenciosa y melancólica, se llenó del bullicio y la energía que solo un niño puede aportar. El primer día de escuela de Mateo había sido un hito importante. Carmen recordaba vívidamente su nerviosismo aquella mañana, mucho mayor que el del propio niño. ¿Y si los otros niños se burlan de ti? ¿Y si te preguntan por tus padres? ¿Y si...? Estaré bien, abuela Carmen, le había asegurado Mateo con esa serenidad impropia de su edad. Rafael dice que debo ser prudente sobre con quién hablo de los ángeles, y abuela Lola dice que me portaré bien y haré muchos amigos.
Carmen lo había acompañado hasta la puerta del aula, donde una maestra joven y sonriente lo recibió. «Buenos días, tú debes ser Mateo», saludó inclinándose para quedar a su altura. «Yo soy la señorita Laura, tu maestra». Mateo había mirado a la mujer con intensidad, luego sonrió. «Tiene un ángel muy bonito junto a ella», susurró a Carmen, una niña pequeña con trenzas. La maestra no escuchó el comentario, ocupada en organizar a los alumnos que llegaban. Carmen se había agachado para darle un último abrazo a Mateo. «Recuerda lo que hablamos, cariño. No todos entienden tu don». «Lo sé», asintió Mateo solemnemente. «Solo hablaré de ello contigo y con personas especiales». Al recogerlo esa tarde, Carmen había descubierto con alivio que Mateo parecía encajar bien. Ya había hecho un amigo, un niño llamado Daniel que compartía su afición por los dibujos, y la maestra había quedado impresionada por su vocabulario y su conocimiento de El Principito. Los trámites legales también avanzaban positivamente. Tras la llamada de Julia, quien había enviado documentos formales expresando su deseo de que Carmen ejerciera la tutela legal, incluso la señorita Jiménez había suavizado su postura. El informe favorable del doctor Herrera también había sido decisivo. «Nunca había visto un caso así», le confesó el psicólogo a Carmen durante una reunión posterior. «He tratado a muchos niños con supuestas habilidades paranormales, pero Mateo es diferente. Lo que me dijo sobre mi madre, el doctor». Herrera había encontrado la carta exactamente donde Mateo indicó, escondida en un ejemplar de 100 años de soledad, un mensaje de despedida que su madre había escrito, sabiendo que no sobreviviría a su enfermedad. «No puedo explicarlo científicamente», admitió, «pero tampoco puedo negarlo. Y si existe alguien capaz de guiar a Mateo en esta sensibilidad especial, esa es usted, señora Suárez». Ahora, en la víspera de Navidad, Carmen contemplaba los cambios en su vida mientras terminaba de envolver los regalos para Mateo. Tal como Rafael había predicho a través del niño, Julia había conseguido un permiso especial para viajar y pasaría las fiestas con ellos. Llegaría mañana, en Nochebuena, el árbol que Mateo había insistido en comprar, grande y con muchas luces, como Rafael había especificado, brillaba en la esquina de la sala, iluminando las figuras del nacimiento que habían colocado juntos. Elena y Miguel vendrían a cenar junto con algunos vecinos que se habían convertido en parte esencial de su red de apoyo. Carmen guardó los regalos y se dirigió al jardín trasero. A pesar del invierno, las rosas que habían plantado con tanto cuidado resistían estoicamente, prometiendo un espectáculo glorioso en la primavera. Se detuvo junto al pequeño brote de Princesa Grace, ahora protegido por un invernadero casero que Miguel había construido especialmente para él. «Resistirá», dijo la voz de Mateo detrás de ella. El niño estaba en pijama, con el cabello revuelto y los ojos soñolientos. «¿Qué haces despierto, travieso?», preguntó Carmen, tomándolo en brazos a pesar de las protestas de su espalda. «Es tarde y mañana viene tu mamá». «No podía dormir», confesó Mateo apoyando la cabeza en su hombro. «Estoy muy emocionado. Además, Rafael quería mostrarte algo». «¿Ah, sí?», preguntó Carmen, acostumbrada ya a estas comunicaciones sobrenaturales. «¿Y qué quería mostrarme?». «Mira», Mateo señaló hacia el cielo despejado de diciembre. «La estrella más brillante, justo encima de nuestro jardín. Dice que es su forma de decirnos Feliz Navidad». Carmen miró hacia donde indicaba el pequeño dedo. Efectivamente, una estrella particularmente luminosa brillaba directamente sobre ellos, como un faro en la noche. «Es hermosa», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «Rafael dice que ahora nuestro jardín tiene 2 estrellas, una en el cielo y otra en la tierra», continuó Mateo. «Tú eres la estrella de la tierra, abuela Carmen». Las lágrimas acudieron a sus ojos.
5 años de luto, de culpa, de soledad, habían sido transformados por este niño extraordinario que había aparecido en su vida como un milagro. «Y tú, Mateo, eres mi sol», respondió besando su frente. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con el sonido de Mateo corriendo por el pasillo. «Abuela Carmen, ha nevado». Era cierto. Durante la noche, una capa ligera de nieve había cubierto el jardín y los techos de las casas, un fenómeno poco común en aquella región. «Rafael dice que es un regalo especial», explicó Mateo con entusiasmo. «Una Navidad blanca». Después del desayuno, mientras Carmen preparaba la cena de Nochebuena, Mateo se instaló en la sala para dibujar. Su colección de obras había crecido considerablemente y algunas estaban enmarcadas en las paredes, retratos extraordinariamente precisos de Rafael, de Dolores, incluso de Juan, el abuelo al que nunca había conocido en vida. «¿Puedo hacer un dibujo para mamá?», preguntó. «Por supuesto», respondió Carmen desde la cocina. «Estoy segura de que le encantará». El timbre sonó poco después del mediodía. Carmen se secó las manos en el delantal y fue a abrir, pero Mateo ya estaba allí, prácticamente vibrando de emoción. En la puerta estaba una mujer joven, no más de 25 años, con el mismo cabello rizado y los mismos ojos grandes y expresivos de Mateo. Llevaba una pequeña maleta y una bolsa de regalos. «Mamá», susurró Mateo lanzándose a sus brazos. Julia lo levantó, abrazándolo con fuerza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Mi niño», murmuró en su cabello, «has crecido tanto». Carmen observaba la escena con una mezcla de alegría y un toque de aprensión. ¿Cambiaría Julia de opinión al ver a su hijo? ¿Decidiría llevárselo después de todo? Como si leyera sus pensamientos, Julia alzó la mirada, aún sosteniendo a Mateo. «Señora Carmen», dijo con una sonrisa cálida, «por fin nos conocemos en persona». «Bienvenida, Julia», respondió Carmen haciéndose a un lado. «Por favor, pasa. Debes estar cansada del viaje». Mientras Julia se instalaba y Mateo le mostraba emocionado su habitación, sus dibujos, sus libros, Carmen preparó café. Cuando regresaron a la sala, Mateo salió al jardín nevado dándoles un momento a solas. «Es una casa hermosa», comentó Julia, aceptando la taza que Carmen le ofrecía. «Y Mateo se ve tan feliz, tan saludable». «Es un niño maravilloso», respondió Carmen. «Has hecho un gran trabajo criándolo, tú y Dolores». Julia miró por la ventana, donde Mateo hacía un pequeño muñeco de nieve. «Sigue viendo ángeles, ¿verdad?» «Sí», confirmó Carmen. «Cada día. Nos ha traído mucho consuelo a muchas personas». Julia asintió pensativamente. «Cuando hablamos por teléfono, me mencionó que su esposo Rafael los visita, y mi madre también». «Así es. Son como sus guardianes. A veces me pregunto quién cuida a quién en esta casa». Ambas mujeres rieron suavemente, encontrando un terreno común en su amor por Mateo. «¿Sabe?», dijo Julia después de un momento. «Cuando decidí dejar a Mateo con mi madre, fue la decisión más difícil de mi vida. Pero sabía que ella lo entendería, que lo protegería, y ahora usted hace lo mismo». «Julia», comenzó Carmen, decidiendo abordar el tema directamente, «quiero que sepas que nunca intentaré reemplazarte. Siempre serás su madre». «Lo sé», sonrió Julia con madurez sorprendente para su edad. «Y no podría estar más agradecida por ello. Mateo necesita a su madre, pero también necesita a su abuela Carmen». En ese momento, Mateo entró corriendo, mejillas rojas por el frío. «Abuela Carmen, mamá, vengan a ver, la rosa de Rafael está floreciendo». «¿Floreciendo? ¿En diciembre?». Carmen se levantó, incrédula. Los tres salieron al jardín, donde efectivamente el pequeño brote de Princesa Grace había producido un único capullo que ahora se abría,
desafiando todas las leyes de la naturaleza. «Es un milagro», susurró Julia. «No», corrigió Mateo con su sabiduría especial. «Rafael dice que no es un milagro, es amor. El amor siempre encuentra la manera de florecer, incluso en el invierno». Carmen contempló la rosa imposible, blanca y perfecta contra el fondo nevado, y luego a las dos personas que ahora formaban su familia. Mateo, con su don extraordinario y su corazón generoso, y Julia, valiente y resiliente, sacrificando su propio deseo por el bienestar de su hijo. Pensó en aquel jueves de otoño, apenas unos meses atrás, cuando un niño hambriento y pobre se había acercado a su mesa en la cafetería, ofreciendo contarle un secreto que cambiaría su vida para siempre. «El amor siempre encuentra la manera», repitió, tomando la mano de Mateo y extendiendo la otra hacia Julia. Y mientras los tres contemplaban la rosa milagrosa, Carmen sintió una caricia cálida en su mejilla, como una suave brisa de primavera en pleno invierno. «Feliz Navidad, Rafael», susurró al viento. «Gracias por enviarme un ángel».